Ya estamos de regreso, tercer y último bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando sobre el tema del Sename y quedo con la palabra Mariela Basualto. Ella fue Seremi de Desarrollo Social hasta hace poquito, así que tiene bastante que decir en este aspecto. El tema de fondo que decía Luz, ¿cierto? De cómo se fiscaliza, cómo se trabaja con los niños, en fin, con las personas, ¿cierto?, que están en situaciones desmedradas en nuestra sociedad. Bueno, primero decir que me alegra escuchar a Luz porque esto no es una guerrilla política. Y dentro de algún sector de Chile Vamos lo han presentado así. Politizar un tema tan grave como Estado, hoy día tenemos que hacernos cargo. Porque no es tampoco responsabilidad de una ministra de 1 año y medio. Esto lleva 10 años. Es un problema de Estado profundo, que tenemos que hacernos cargo porque lo más importante que hay que relevar, es la vulneración de los derechos de niñas y niños. Claro, yo tuve la experiencia como ex Seremi de Desarrollo Social, donde hay 5 proyectos importantes hoy día en el Parlamento, que me gustaría también que los parlamentarios nos dijeran en qué va, porque esto es mucho antes de lo lamentable que le pasó a la chica Lizeth Villa. Se presentó el de la Subsecretaría de la Infancia, donde hace esta separación ya, en razón de la política pública, la separación entre un sistema de garantía de derechos, resguardar la protección de los niños y niñas. Por otro lado, también hacernos cargo de los chicos infractores de ley, un sistema también que busque la responsabilidad, pero más que eso, la reinserción de estos chicos. Hay una reforma al sistema de adopción también, pero también me quiero detener en algo que ustedes han planteado y que hemos olvidado. Hoy día es importante también la descentralización, porque la descentralización nos permite regionalizar y adecuarnos a las realidades regionales, y en razón de cómo nosotros descentralizar no es solamente la toma de decisiones, sino que también los recursos, porque los recursos son limitados. Y en razón, yo te digo, en lo que es en protección social, muchas veces habían recursos que había que devolver porque no se ejecutaban, y yo creo que Luz lo debe saber perfectamente, que hay municipios que no lo ejecutan. Y sin embargo, si tuviéramos la descentralización, esas platas quedan y las podemos reinvertir en las necesidades que tenemos hoy en día. Pero lo gravísimo está en que también tenemos que hacer una revisión de cómo hemos ido trabajando, pero más que culpar, buscar culpables, decir que hoy día, yo siempre digo, estamos cambiando la era. La sociedad y los niños de hoy día no son lo mismo de hace 30 años atrás. Entonces la política pública se tiene que ir adecuando a esta nueva realidad. Tenemos más familias disfuncionales, tenemos más familias jefas de hogar que se hacen cargo, tenemos familias donde están afectadas a las adicciones. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esto? ¿Y qué es la mirada más profunda? Yo siento que la Subsecretaría de la Niñez, que ha tomado la presidenta esta decisión, es una de las posibilidades que nos lleva a mejorar la política de Estado, y que esta política también se tiene que ir monitoreando, se tiene que ir fiscalizando, se tiene que ir evaluando. Porque también los gobiernos, los programas, no lo ejecuta el Estado. Muchos de ellos, el 96%, lo que es residencias, por ejemplo, del Sename, lo ejecutan en la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, etcétera, pero también cómo nosotros hacemos que este traspaso de dineros que va para proteger la vida de niños y niñas, cómo hacemos que efectivamente lleguemos a lo que buscamos todos. Y para terminar, también quiero decir que hoy día trabajamos con decisiones en políticas públicas parceladas. O sea, adicción lo trabaja Senda. Alumnos prioritarios, las necesidades los trabaja educación. Tenemos que lograr un sistema de garantía de derechos donde vinculemos la red de las distintas instituciones públicas. Yo creo que eso es una necesidad, porque hoy día, vuelvo a repetir, la política pública que tenemos instalada es la de hace 30 años atrás, y esto ha cambiado, ha variado. Y si el Estado, aunque los recursos sean insuficientes, pero hace esfuerzos, son parcelados, hoy día tenemos que hacer el esfuerzo cómo lo vinculamos en red, en la intervención que tenemos que hacer con los niños y niñas. Sandra. Sí, es un tema amplio y que da pena, ¿cierto?, hablarlo, porque es terrible.
Pero yo creo que es necesario también establecer las responsabilidades políticas, que van mucho más allá de este gobierno, ¿cierto? Han pasado 3 gobiernos con más de 1.300 muertes, sin hablar toda la otra violación a los derechos humanos, que tiene que ver con tortura, ¿cierto? Con otra serie de cosas terribles también para los niños. Han pasado, qué sé yo, más de 8 ministros, más de 3 directores, entonces sí es necesario. El problema es cuando los temas se politizan a este punto de que el fondo, que es lo que conversan ustedes, ¿cierto? Que está súper bien, se pierde. Y eso es lo que lamentablemente también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de que la gente ya no cree en la política porque se dan cuenta que termina siendo un juego entre quién se pega más fuerte y se deja de lado las preocupaciones centrales, ¿cierto? Y frente a eso, claro, hay otras propuestas que yo he leído, por ejemplo, nuestros diputados, Giorgio Jackson, Boric, Zafiro, Carla Rubilar, una bien diversa, ¿cierto? Que ha sido bastante buena. Yo no sé si se ha tomado en cuenta, que en realidad se preocupa del fondo. Yo creo que es necesario revisarla. Y también quería recordar que, por ejemplo, este tema de la reestructuración del Sename, que es tan importante, se viene hablando hace tiempo, pero al parecer no se le ha dado la importancia necesaria. Nuestra misma candidata, Beatriz Sánchez, hace 7 años más o menos estaba hablando de esta reestructuración necesaria del Sename. Y nada, importante y principal esa separación, ¿cierto?, entre los niños que ven sus derechos vulnerados y los otros jóvenes, que nosotros no estamos de acuerdo en infringirles penas más fuertes a los jóvenes infractores de ley, porque ellos también creemos que son jóvenes que han sido vulnerables y que han sido vulnerados en sus derechos. Nada, no politizar los temas. Parlamentarios, de todos por los supuesto. sectores. Sí. Así es. Recuerdo, Delia Delgato fue directora del Sename. Tú tienes que acordarte porque fue cierto alumno ahí de Derecho, por ahí en tus años. Oriana Sanz había sido antes. Y en esos tiempos, estamos hablando de hace más de 20 años, me tocó reportear varias veces, digamos, ¿cierto? Ir a... No, solo a mí que yo me acuerdo, o sea, soy la más vieja del panel. No, porque tú estudiaste Derecho en la Católica y la Delia Delgato ahí también es abogada de la Católica. Y recuerdo haber ido muchas veces a reportear eventos realmente trágicos, ¿ya? ¿Cierto? Incendios en locales del Sename en Santiago muchas veces. Pasó en Puerto Montt hace unos años. 20 muertos, 30 muertos, y esto pasaba y pasaba todos los años. ¿Qué pasa ahí, Cristian, en el sentido de que estos temas de repente sirven, digamos, entre comillas, para un uso político, pero no se va nunca al fondo, digamos, ¿cierto?, a resolverlos realmente? Bueno, la acusación que hace Zafiro es que la propia Delia Delgato, cuando deja la dirección del Sename, sea como gerente de la Fundación Mi Casa, donde recibe 7.000 millones de pesos por concepto de subvención. O sea, el tema de los menores no solamente es un uso político, sino también es un uso económico. Verdad, creo que una de las cosas más graves que ha pasado en Chile en los últimos tiempos, después de los jóvenes con cripto que murieron en Antuco, etcétera. O sea, de unas proporciones que son, francamente, que nos deberían dejar al menos una noche en vela a cada uno de nosotros. Y creo que un poco ahí le faltó iniciativa al gobierno. Ellos deberían haber tomado la idea de cómo gobierno convocar una comisión de verdad. No dejarlo que fuera el Parlamento, porque hubiera tenido lo que pasó ahora. Y reconocerse, mirarse. Creo que si hoy día la clase política de izquierda, derecha, de Frente Amplio, todo, no establecen que hoy día los niños son una prioridad en la agenda, así como los adultos, justamente los dos extremos más vulnerables de la sociedad, vamos a seguir con estos problemas, con esta vergüenza que uno o se arranca, le da vergüenza, no sé qué uno haría frente a estos temas, porque de verdad que más allá de como analista, como persona, son indignantes. O sea, no hay palabras para un tema de 1.313 niños, jóvenes, adolescentes que todavía no está claro cómo fallecieron, quiénes son los responsables. O sea, ojo, no. Frente a estas cosas en otros países hay responsables. Uno cuando es ministro no es ministro de un gobierno, es ministro de Estado. O sea, no puede decir, oiga, no, esto bien, no. Usted no puede delegar la responsabilidad. Y creo que la nueva mayoría le salió pésima la jugada, pero pésima. Creo que uno de los pocos capitales que había construido Bachelet, reconstruido después del censo, etcétera, hoy día le sacó no sé cuántos cheques a esa chequera que ella tenía.
Bueno, vamos a tocar un par de temas, ¿cierto?, que habíamos propuesto también, porque ya se nos está acabando el programa, y a propósito de recursos también, ¿cierto?, ha sido bastante cuestionado un par de proyectos que se han presentado en nuestra región esta semana. Uno es de la fibra óptica, ¿cierto?, son más de 6.200 millones para habilitar 1.000 kilómetros de fibra óptica en la región, y hay otro proyecto de una playa artificial, ¿cierto?, de la Municipalidad de Iquique, la Dirección de Obras Portuarias, que también ahí ha habido una disputa en el protagonismo de esta noticia, porque apareció la intendenta, ¿cierto?, Claudia Rojas, señalando el tema. Simultáneamente apareció el alcalde Mauricio Soria por otro lado, y la verdad es que la gente dice, bueno, una playa artificial en Iquique, si tenemos tantas playas, ¿cómo se gastan estos recursos? ¿Cómo se dilapidan los recursos, ¿cierto? En las redes sociales ha habido bastante crítica a esto. Luz, bueno, tú fuiste intendente, así que sabes bastante bien cuando, ¿cierto?, hay tantas prioridades y tantas cosas que hacer, de repente se aprueban o se priorizan este tipo de proyectos. ¿Qué te parece a ti? Sí, son como sentimientos encontrados, Reinaldo. En el tema de la fibra óptica, yo creo que es muy importante hacer proyectos para la provincia del Tamarugal. La provincia del Tamarugal tienes que desarrollar cada una de las localidades y comunas para que no se sigan despoblando, porque si no, finalmente también cada día es más difícil aprobar proyectos, porque finalmente no le da el RS versus la inversión versus la gente que está viviendo. Sin embargo, cuando tú hablas de 6.200 millones de pesos para algo que es súper necesario, que a lo mejor puede ser un incentivo para que los chiquillos se queden allá, para que entren a este mundo globalizado de los que no todos parece que podemos participar. Pero cuando tú en pleno siglo XXI todavía tienes localidades que no tienen agua potable ni luz eléctrica, es un poco lo que decía Cristian en un comienzo. Cuando tienes pocos recursos, prioriza. Y yo creo que toda nuestra gente tenga agua potable y electricidad debiera ser a lo mejor más importante que la fibra óptica. O a lo mejor matizar, ¿no es cierto? Pero destinemos proyectos a las prioridades de verdad. Yo siempre digo que uno de mis proyectos, y que a lo mejor no fueron con tantas luces, pero los que yo más me siento orgullosa como equipo con el que trabajamos fueron los proyectos de agua potable rural, la electrificación del borde costero, que a lo mejor nadie se acuerda, pero la gente que vive y que los tiene sí se acuerda y lo agradece. Respecto de Playa Brava, a mí me preocupa. A mí me tocó efectivamente liderar cuando fui intendenta ciertos estudios por cierto bastante caros, de proyectos que venían hacia atrás, pero a la gente le interesaba y los hicimos. Y lo que resultó ahí era un proyecto para que la playa artificial en Playa Brava sea segura, de cerca de 60.000 millones de pesos, que nosotros nos cuestionamos y lo dejamos de lado porque era carísimo y porque además no te daban el 100% de seguridad. ¿Y qué pasaba? En una región como la nuestra, en que está afecta a grandes fenómenos de la naturaleza, los científicos, expertos, ingenieros en Inglaterra, donde hicieron los proyectos, no nos aseguraban frente a un tsunami qué podía pasar con toda esa gran cantidad de rocas y piedras que tenías que poner ahí, que se iban a venir después contra la ciudad. Mariela, ¿qué te ha parecido estos proyectos que se han ventilado y esta crítica en el fondo, no? Sí, mira, yo siento que la crítica, vamos a distinguir en lo que es la fibra óptica, es porque no hay una mirada ciudadana. Dentro de lo que a mí me tocó como experiencia, como ex Seremi de Desarrollo Social, uno de los grandes requerimientos de las comunidades indígenas era la conectividad. No hubo poblado donde no pidieran la conectividad. Y esta es una tremenda noticia para ellos. Pero es una noticia no solamente que hoy día a través del celular se van a comunicar, van a poder transferir datos, acceder a internet, mejorar la calidad educativa de los colegios que están más apartados. Y por otro lado, es también mirarlo como un eje estratégico y económico. Cómo reactivamos el turismo, cómo hoy día las ventas también de aquellos agricultores es una tremenda oportunidad que van a tener. El avance de la telemedicina, porque si tenemos gente apartada, yo te voy a poner un ejemplo. Dentro de mi trabajo como ex Seremi, uno de los grandes problemas que teníamos era con la municipio de Colchane. ¿Por qué? Porque aquí hay una rendición de programas que se hace a través de internet, de la web. Y ellos no tenían acceso. Tenían que bajar, o si no, nosotros teníamos que generar todo para que esto se pudiera dar en las mejores condiciones. Entonces, si te das cuenta, es un tremendo avance, porque te vuelvo a repetir, no hubo poblado, yo estuve hasta en Chachacomán y que lo conocí, que es
totalmente alejado de Colchane. O sea, es una tremenda oportunidad. Como tú con familia, hoy día también, la gran mayoría son adultos mayores, donde hay una preocupación familiar. ¿Cómo nosotros tenemos ese tipo de conectividad que es un tremendo avance? Nos quedan un minuto, Sandra, ¿algún comentario respecto de esto? Sí, yo también separaría los dos proyectos. Rapidito, el de la conectividad lo encuentro también súper interesante y principalmente a mí lo que me deja como más tranquila porque sé que hay que establecer prioridades, ¿cierto? Nos gustaría tener todo, una playa linda, carretera, pero no se puede. Pero sé que cuando se votó había mucha gente representante de los pueblos indígenas, de los pueblos del interior, habían profesores de esos pueblos que estaban muy contentos. Entonces yo creo que en realidad los CORES son representantes de la ciudadanía, por lo tanto si la ciudadanía es lo que quiere y siente que necesita, súper bien. Aparte tiene que ver con la descentralización, ¿cierto? Que es súper necesaria desde Iquique hacia los pueblos del interior, porque también existe descentralización acá. Pero en cuanto al otro proyecto de la playa artificial, que sí, en realidad ahí hay que ver el tema que es más importante. A todos nos encantaría tener tal vez otra playa donde nos pudiéramos bañar, pero en realidad es mucho dinero, ¿cierto? Y si es tan importante el borde costero, también yo me pregunto qué pasa con las playas que en este momento están cerradas, que se ven entre comillas privatizadas. Hay muchas playas que no están libres en la península de Cabancha, en Guayquique, ahí en el Gavina, ¿cierto? Hay miles de lugares a los cuales no tenemos acceso. Yo partiría por eso, por liberar esos accesos a la gente. Yo todos los veranos veo gente saltando rejas, etcétera, para ingresar a playas lindas que están ahí y que no necesitan ni una modificación, ¿cierto? Y principalmente también tener en cuenta el tema de la democracia nuevamente. O sea, cuando son proyectos tan caros, hay que ver si realmente la gente los necesita y los quiere. Nosotros hemos olvidado otras partes, que la costa está muy linda, pero hemos olvidado otros lugares, qué sé yo, el mercado, o otros lugares que realmente tal vez necesitan más. Necesitamos también pensar en otra gente, qué sé yo, la playa del Colorado, que tiene que ver con la identidad del iquiqueño, ¿cierto? Que está totalmente abandonada, etcétera. Por ahí. Bueno, queremos agradecerle que nos hayan acompañado, ¿cierto?, en este programa. Por supuesto, los vamos a invitar nuevamente en la medida en que vaya avanzando, ¿cierto?, y el tema político. Vamos a hablar de equidad de género también, no pudimos tocarlo ahora, pero queremos agradecerle a Luz Emmensperger, Mariela Basualto y Sandra Mercado por acompañarnos hoy día. Y también, por supuesto, Cristian Llamén, nuestro analista. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, ¿cierto? Y nos estamos viendo en Masa Crítica en una próxima edición aquí en Iquique Televisión.